Es una tarea compleja. Por un lado, empujando contra las fuerzas del imperio y como un indignado más de la tierra, presionando para que los avances que hemos logrado no desfallezcan y no echen para atrás. ¿Cuál es la situación legal en este momento del señor Conrado? Mira, este es un drama, chica, que ya como tú dijiste al inicio va casi para 5 meses, ¿no? Está metido en una sórdica caja de maraña y de trampas jurídico-legales, retardos procesales, omisiones que parecen propios de un gobierno como el de Santos. Sin embargo, estamos en el gobierno de nuestro comandante Chávez. Esas son las paradojas, ¿no? Y las vergüenzas que como bolivarianos tenemos que arrastrar a cuestas, aun cuando, como dice Julián, la mancha de la revolución no es de la revolución, es de quien la mancha. En este momento estamos en un limbo jurídico, entendiendo que lo jurídico es todo un andamiaje para justificar una estructura de dominación que heredamos, pero es que ni siquiera ese andamiaje se respeta. Julián Conrado tuvo 66 días, desde el 31 de mayo hasta el 5 de agosto, sin conocer la existencia de jueces, fiscales incomunicados, de los cuales 7 días estuvo vendado, amarrado, no se supo ni dónde estuvo. Después de esos 26 días logramos ponerlo a derecho con un juez y bueno, ahí hay 4 causas abiertas. Un habeas corpus que está metido desde el 11 de junio, estamos hablando de bastantes meses atrás, y el habeas corpus es una cosa así como la protección del cuerpo, ¿no? Y debe ser un juicio, según los juristas, brevísimo, porque se trata de resguardar los derechos fundamentales del hombre o de la mujer. Bueno, fíjese que brevísimo, que desde el 10 de junio no se ha respondido el habeas corpus. Por lo menos lo aceptaron, cosa que ni siquiera fue aceptada en el caso de Pérez Becerra, un mes antes de la detención de Julián. Pero ese habeas corpus está ahorita en un limbo en la Corte, donde la Corte tiene que decidir si ella es competente o el juzgado quinto que lo aceptó en junio para devolvérselo otra vez, o si ella decide. Bueno, ese es uno de los juicios. Lo otro es que como estaba desaparecido, nosotros lo ubicamos a través de soldados bolivarianos, gente que nos informó dónde estaba, y logramos obtener a través de la portada, la tapa de un libro, una carta solicitando su asilo, porque lógicamente ACNUR, ella para dar una solicitud de asilo, tiene que formularla personalmente el peticionario. Es decir, el desaparecido o el preso tiene que pedir su asilo. Eso es una cosa bien difícil. Entonces logramos certificar ante ACNUR una tapa de un libro donde Julián Conrado pedía de puño y letra con sus huellas dactilares el asilo. Eso a los 60 días tenía que ser respondido, y inmediatamente ACNUR le tenía que haber dado un pasaporte de ciudadano protegido por ACNUR, por las Naciones Unidas, un pasaporte azul. Eso, bueno, eso también fue hace muchísimo tiempo y está en el limbo. En una Comisión Nacional de Refugiados que depende de un representante de las Naciones Unidas y de los entes competentes en materia de asilo y de seguridad del país, es decir, ministro de la Defensa, ministro del Interior y Justicia y el canciller. Eso está ahí, durmiendo el sueño de los justos, no se han pronunciado. Por otro lado, cuando lo presentaron el 5 de agosto, una juez arbitraria interpretó una solicitud de Interpol del 2002 como un requisito legal de solicitud de asilo de Colombia, cosa que es totalmente falso. De extradición en este caso. La solicitud de Interpol no es ni siquiera una solicitud de detención, sino es decirle, mire, ahí hay un ciudadano que lo estamos buscando, se abre una averiguación, etc.
y se decide. Desde que lo detuvieron, la jueza entonces agarra y decide que como esto es una solicitud de asilo, entonces lo manda para la corte también con otro expediente para que decida. Y entonces lo declara protegido en las celdas de la Dirección de Inteligencia Militar. Eso es así como los bombardeos humanitarios, ¿no? O sea, lo protegen eliminándole sus derechos a la libertad, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que estamos en todo un limbo jurídico, que no es otra cosa que una decisión hasta ahora de nuestra visión inmediata, porque no hicieron la arbitrariedad del tamaño de la que hicieron con Pérez Becerra, pero se cede ante un chantaje del gobierno criminal colombiano de que nosotros pudiésemos ser acusados de proteger terroristas de la FARC, porque este terrible terrorista que canta canciones y que, como dice él, tiene misiles de versos y poesía, entonces es muy peligroso y por tanto tienen que entregárselo para que ellos se lo manden a Estados Unidos, que da $2,5 millones por sobrecompensa. El gobierno colombiano no ha hecho una solicitud formal, no la hizo en el plazo correspondiente de extradición. No la hizo, fíjate, ni a partir del 31 de mayo. Pasaron 66 días, tampoco la hizo. A los 66 días, la juez le da otro lapso de 60 días, porque a partir de ahí es que empieza a sacar la cuenta la juez esta arbitraria que lo detuvo. Y tampoco a los 60 días lo dio. O sea, no existe un Estado requirente y no existe un Estado requerido. O sea, para que exista un matrimonio, tiene que haber un señor que quiera una señora y viceversa para que se puedan casar. Pero eso no existe. Aquí no existe ni el señor ni la señora. No puede haber matrimonio. Por tanto, no puede haber asilo, no puede haber extradición, no puede haber nada, según ellos. ¿Qué respuesta concreta se ha recibido? ¿Qué argumentación es la que aportan las autoridades venezolanas? Ninguna. Esa es la respuesta que siempre han sabido dar. Ninguna. Y entonces cuando dan una respuesta, por una interpretación arbitraria o leguleya, lo mandan para otro tribunal para que otro decida. O enredan la cosa para otro tribunal para buscar otra prueba. O le dan otro plazo a Santos para que busque un papel que nunca presentó. Eso es lo que he hecho. O sea, nunca nos dan respuesta y van entrabando el proceso para no producir ninguna decisión. Esa es la realidad. Y a todas estas, Julián sigue 142 o 43 días con fiebre recurrente en las tardes, con problemas de próstata, con dolores de columna, ¿no? Y un médico le dijo el otro día, una pediatra que parece que es militar y lo vio, y dijo que él estaba muy bien. Si yo soy sobreviviente de 3 bombardeos, por lo menos usted debe pensar que mi cuerpo está un poquito adolorido, ¿no? Y algún problemita debo tener, porque eso no es normal. Los dolores que yo tengo en la espalda, en la columna, en las rodillas, las explosiones nocturnas que siento en la noche que no puedo dormir. Tengo un problema serio y tengo un problema para orinar, que consta además en el expediente. Cuando lo introdujeron en la Dirección de Inteligencia Militar, dicen que tenía dificultades para orinar, baja potencia en la orina, presunción de problemas de próstata, pero nada de eso se ha decidido y siguen así, no sé, esperando no sé qué. Parece bastante evidente que no se trata, como usted ha descrito, de una cuestión jurídica, de una cuestión legal. No, para nada. Evidentemente, entonces hay una cuestión de contenido político, consona probablemente con el giro que ha dado la política internacional del gobierno de Venezuela en relación con Colombia después de que asumiera la presidencia Juan Manuel Santos. ¿Qué interpretación en este sentido están haciendo ustedes? Mira, yo puedo entender que eso es verdad, lo que tú dijiste. Ahora, de que eso sea ético o correcto, o legal inclusive, hay una gran diferencia. Yo en lo que interpreto, y esto es una interpretación individual, es que nuestro gobierno se equivocó y pretendió hacer lo mismo que hizo Gaddafi, entregar supuestos terroristas, portarse bien para pasar los exámenes que le exige el imperio, que al final no son más que chantajes para que se ablanden.
y para que cesen en sus peticiones antiimperialistas, de soberanía, etcétera, etcétera. La historia de Gaddafi ya está contada casi, falta muy poco por terminarla. De la nuestra todavía falta. Yo lo que interpreto es que ahí hubo una actitud donde se juzgó que crear una zona de paz implicaba ponerse de acuerdo con los que tienen la guerra, para no acabar con el conflicto colombiano nunca, para sostener una política del plan Cóndor, para sostener todas las políticas que hemos venido derrotando desde la Revolución Bolivariana, más suavecita, y creo que eso es el fondo del problema, porque la otra explicación no existe. Por parte del gobierno colombiano, sí la tengo clarita. Julián Corrado es mucho más dañino cantando de manera libre en las calles que cantando en la montaña. Uh-huh. Santos ha demostrado el suficiente empecimiento y la suficiente sevicia para exhibir bolsas negras con su cadáver supuesto dentro de ellas, que lo quiere muerto, ha hecho bombardeos para matarlo. Cuando bombardearon el Putumayo a la comandancia donde estaba el negro Biojó, que es comandante de armas tomar, ese era un comandante de la guerra, lo mató, pero dijo que ese no era el objetivo se le volvió a escapar, que era Julián. Entonces yo, lo de Julián lo tengo claro por parte de Colombia. Por parte nuestra, no veo otra cosa que error tras error, violaciones a nuestra propia ética bolivariana, meter a Venezuela en un conflicto que no le pertenece. Por supuesto que no es ajeno, porque Colombia y Venezuela son parte de una misma nación, nuestra gran Colombia mirandina, pero no nos pertenece ese conflicto. Y si nos pertenece tenemos que tomar una postura, como la estamos tomando, creo yo, a medias, pero a favor de Santos, no a favor de la paz. En el caso de la entrega del periodista sueco de origen colombiano Joaquín Pérez Becerra, también entregado de manera ilegal y violatoria de toda la ética revolucionaria, como usted comenta, y además de los propios procedimientos jurídicos correspondientes, y que de paso recientemente ha sido acusado formalmente por la Fiscalía colombiana bajo el pretexto de unas presuntas pruebas que aparecen en unos computadores que las propias cortes en Colombia han decretado como nulas, pero en ese caso, dentro de todas las especulaciones que se hicieron en ese momento para intentar comprender las razones de la entrega, se decía que formaba parte de una especie de trueque de Pérez Becerra por Maclet. No sé qué opinión le merece a usted esta interpretación que circula por allí, y en su caso, ¿hay algún elemento concreto del que se esté especulando en relación al papel que como moneda de cambio podría jugar Julián Conrado? Yo descarto totalmente la posibilidad de que la entrega de Pérez Becerra, entrega criminal, violadora de ética, etcétera, etcétera, y de nuestra tradición bolivariana, haya sido un canje por ese criminal narcotraficante, delincuente, vinculado a los paramilitares, etcétera. Yo descarto en absoluto esa posibilidad, porque si eso fuese así, la conducta con Julián no sería explicable. Y ahora no inventemos que tienen a otro Maclet o otro canje que quiere hacer. Es muy sencillo para mí. Chávez, ante el chantaje de que Colombia está en una actitud guerrerista frente a Venezuela con 7 bases militares, ante la necesidad de fortalecer UNASUR y los países del sur en unidad independientemente de sus regímenes, frente a una agresividad imperial de retoma de posiciones estratégicas para el dominio mundial, requiere de ciertas condiciones de paz en la región que permitan que convivamos con todos los diferentes que podamos ser. Eso fortalece a UNASUR, fortaleció en su momento, pese a Uribe, el Grupo de Río, fortalece la creación de la unidad de naciones latinoamericanas y caribeñas a formarse ahorita en diciembre, y eso es una jugada geopolítica estratégica correcta del presidente Chávez.
Pero eso no puede confundirse que pasa por sumarse a una política criminal de eliminación del derecho a asilo y de revivir el Plan Colombia. Es ahí donde está el problema. Y no se trata de un canje, porque es una moneda que se va a canjear. Porque los que ven ese enfoque así son los que dicen que hay que entregar a Julián porque es una política de Estado y está en juego la cabeza de Chávez o la de Julián. Ellos sí entienden la política como canje, subvalorando la cabeza de Julián, por supuesto, y la de Chávez, que vale tampoco que vale sobre la entrega o crimen de su hermano, de su afín. O sea, no es un problema de canjes. Quien puede ver la política así, son los que justifican, bueno, esto es una política de Estado, en función de la paz, pues entregamos a Corrado. Eso es una estupidez. Yo creo sencillamente que están entrampados, cometiendo errores graves, no diferenciando entre la importancia de una política de Estado de paz, formulando políticas de paz que van por políticas de paz, o pasan por políticas de paz dentro de Colombia, que favorezca el diálogo para el conflicto y acabar con una guerra de más de 60 años, pero no ponerse de al lado de uno de los factores de la guerra interna colombiana, el más poderoso, en este caso Santos, el gobierno criminal colombiano, por más de 60 años, para perseguir a un cantor que viene a pedir asilo. Eso dejó de verse en la humanidad. O sea, volvió a resucitar con el Plan Cóndor, pero eso dejó de verse desde las entregas de Francia en la Primera Guerra Mundial, desde las entregas de republicanos españoles en la Guerra Civil Española. Eso lo habíamos superado en la humanidad. El asilo era un problema sagrado, y ahora vamos a poner en discusión la institución, el principio humano del asilo, por una supuesta concesión del Estado. Nada más peregrino que eso. O sea, si eso es el enfoque, eso no es una política de canje, eso no es una política, eso lo que es una perogrullada, que ya sabemos cuáles son los resultados viendo a Gaddafi. Veamos qué pasó con Gaddafi. Hoy, los revolucionarios africanos, que fueron acusados de terroristas, sus miembros de sus organizaciones y entregados a Francia, a Italia, están luchando precisamente con Gaddafi. Y el día que ataquen a Venezuela, desde la gente de la FARC, defendiendo a los bolivarianos, porque somos la misma cosa, somos el mismo pueblo. Entonces, no hay nada más lejano de la realidad, más ridículo en política internacional que entender que entregar a Julián Conrado es estabilizar una política de paz para la zona. El 24 de octubre está prevista una reunión entre los cancilleres de Venezuela y de Colombia como preámbulo para luego el encuentro entre Chávez y Santos, aunque en principio se supone que este es un encuentro binacional para tratar temas básicamente comerciales, también parece que se van a tocar temas como la seguridad, entre otros, ¿no? ¿Se prevé que el caso de Julián Conrado aparezca en esos encuentros? Seguramente aparecerá. Colombia jamás se reúne con Venezuela sin tratar el problema de la seguridad. Colombia, no podemos olvidarlo, tiene una guerra interna. Eso es una guerra de verdad. Eso no es una cosita así, dos bombitas en una esquina. No, eso es una guerra. Y Colombia necesita reforzar su situación interna. Y ellos entienden que para reforzar su situación interna tienen que blindar sus fronteras sobre la base de criminalizar a todo el que pueda no ayudarlos, ni siquiera no meterse en el conflicto, sino no ayudarlos a exterminar a esa guerrilla. Eso siempre lo van a tener en la agenda. De todas maneras, en la agenda con Colombia hay otras cosas que yo creo que a Santos le están preocupando bastante. Por ejemplo, que no han logrado, después de que el presidente Chávez rompió las relaciones económicas con todas las barbaridades de Uribe, de bombardear países hermanos, etcétera, etcétera,
que estuvimos de verdad al borde de un conflicto armado entre países, Colombia no ha logrado recuperar sus niveles de balanza comercial, que había llegado hasta 7.000, 8.000 millones de dólares. Ahorita escasamente está en 1.000.000 y algo. Eso es un problema real, porque la economía colombiana, independientemente que depende fundamentalmente del narcotráfico, tiene sectores productivos importantes que tenían como mercado fundamental a Venezuela, y eso ha sido sustituido, producto del congelamiento de relaciones durante un tiempo, por otros mercados que han podido sustituir esos requerimientos que Venezuela no produce. Entonces, ese es uno de los problemas centrales. De todas maneras, el problema en Colombia no está fácil. O sea, Colombia tiene, que aparte de los 4 millones y pico, casi 5 millones de desplazados, tiene sumado más de 3 millones de damnificados, producto de las recientes lluvias de este año y del año pasado. Hay un conflicto serio en Colombia. El problema es que en Colombia eso no se expresa como se puede expresar en Venezuela, donde si cae una tachuela y se pincha el caucho de un carro y se genera una cola de tráfico, pues el gobierno es ineficiente y hay un gran escándalo, etcétera, etcétera. En Colombia no, en Colombia esa información no sale. Y nosotros estamos viendo, por ejemplo, que el movimiento colombiano estudiantil está tan fuerte como el chileno. Y estamos viendo movilizaciones indígenas y campesinas tan fuertes o más que las de Chile. Entonces el problema es que el estado de control y de represión, ahí sí hay criminalización de la denuncia en los medios. No nos olvidemos que desde la época de Betancourt hay provisiones expresas de dar noticias sobre el conflicto armado, cómo deben darse, qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido, y de la conflictividad interna. Entonces Colombia tiene sus problemas bien graves. Santos ha logrado de alguna manera lavar más la cara de Colombia, porque es un poco más inteligente que Uribe, no es tan descarado, pese a que él era el que hacía todas las cosas que Uribe mandaba, o él también las inventaba y Uribe las asumía, porque los falsos positivos son de Santos, las fosas comunes son de Santos, son de su administración, pero él ha lavado su carita, y como representa a otros sectores oligárquicos, no precisamente hechos solo al calor del narcotráfico, porque Uribe no es otra cosa que eso, representa un sector burgués hecho al calor del narcotráfico, de la palma aceitera, de los grandes desplazamientos agrarios en Colombia, que inclusive afectó a las burguesías cafetaleras, porque les copó los terrenos, con coca o con la palma aceitera, y ese era Uribe. Y Santos representa precisamente a esa burguesía más vinculada a los sectores cafeteros, etcétera, etcétera, agrarios, que a ese narcotráfico. Entonces, Santos de alguna manera ha logrado lavar más la cara de derechos humanos de Colombia que Uribe, con una mayor habilidad. Por eso que yo digo que Uribe, Santos es mucho más peligroso que Uribe, ¿no? Siendo esta la caracterización y con las buenas relaciones que está manteniendo en la actualidad con el gobierno venezolano, ¿qué dicen los sectores populares, las organizaciones populares revolucionarias en Venezuela? ¿Cómo se puede asumir tamaña incoherencia y tamaña violación de la ética mínima y de la ética revolucionaria socialista en la relación directamente con esa oligarquía criminal colombiana, y particularmente en el caso de la detención totalmente arbitraria, ilegal, ilegítima de todo punto de vista del cantor Julián Conrado? ¿Qué dicen esos sectores populares? Es tan impresionante el respaldo de la causa de Julián Conrado en Venezuela, yo creo que en el mundo en general, que la mayor expresión se ha logrado en las reuniones del Polo Patriótico en diversas regiones. Como el PSUV es un partido todavía dando sus primeros pininos, sus primeros pasitos con bastantes problemas, y como ahí se ejerce un autoritarismo algo más que stalinista, realmente férreo por parte de algunas cúpulas de la Dirección Nacional, donde se criminaliza cualquier crítica, etcétera, etcétera, eso formalmente no se ha expresado en dirigentes importantes de la revolución, pero lo que son los dirigentes populares y dirigentes del partido es impresionante.
O sea, no hay ninguna reunión donde vaya un ministro y se discuta de política. Recientemente, en la industria eléctrica, estaba David Rodríguez, excomandante guerrillero. Bueno, terminó de discutirse todo el problema del sabotaje eléctrico que nos está haciendo la ultraderecha, etcétera, etcétera, las dificultades que tenemos, los errores que hemos cometido. Pero es que después, bueno, ya vamos a discutir el problema de Julián Corrado, con el ministro ahí, sentadito. Los trabajadores de telecomunicaciones, igualito. Y te puedo decir que es generalizado en todos los estados del país. El peso de la causa de Julián Corrado es tan grande que si recordamos el caso de Joaquín, donde Chávez fue en la cabeza de la criminalización de la denuncia, sí. El que no esté el problema no es con el canciller, el problema es conmigo, contra mí, y salió agresivo. Ahí hubo gente que escribió llegando a decir que nosotros éramos agentes de la CIA, porque defendíamos a Pérez de Serra, porque eso incriminaba a Chávez. Hasta esos cagatintas, pagados o atemorizados o adulantes, han escrito a favor de Julián Corrado. Esos mismos cagatintas. O sea, uno no consigue a nadie que exprese una opinión medianamente, bueno, ni poco seria, pues, no digamos medianamente seria, ni poco seria, de los cagatintas que tuvo, que fueron un poco, pero fueron, contra Pérez Becerra, que dijeron que nosotros formamos parte de los que montamos una trampa contra Chávez, una trampa maquiavélica junto con la CIA para que Chávez tuviera aquí un comandante guerrillero, periodista sueco, imagínate tú. Bueno, hasta esos imbéciles han escrito a favor de Julián. Con Julián no, se rompieron todas las posibilidades, porque Julián no ha hecho más que hablar lo mismo que dice en sus canciones. ¿Y qué van a inventar? Que es un cantante que dice amando venceremos, que él va a seguir cantando, que pase lo que pase, él quiere a Chávez, que viva la primera, que vive Che Guevara, que no hay paz sin justicia, y que él sí es guerrillero desde mucho antes de 20 años. Eso es lo que hace Julián, y eso es lo que es Julián. Como era Joaquín, un periodista que lo que hacía era denunciar, pues lo va a denunciar, si viene siendo uno de los mártires del baile rojo de la Unión Patriótica. Y hay a lo interno en las altas cúpulas de la dirección algunos adulantes que nunca respetarán al comandante, porque todo el que adula lo respeta. Entonces, como él todavía no se ha pronunciado definitivamente sobre el problema, más que el primer día dijo que él iba a cumplir los acuerdos, tal y qué sé yo, sencillamente dicen que ese problema no se puede tocar, que ese problema es muy complejo, que ese problema puede implicar riesgos para el comandante Chávez, y bueno, en vez de ayudarlo, lo siguen metiendo en la misma fosa de basura que le impide ver la realidad o que le impide tomar una decisión definitiva. Mira, la balanza aquí siempre va a depender de la decisión política del comandante Chávez. Yo no soy de los que digo que este problema depende de otra persona y le vamos a echar un casillero. Ahí hay culpas por abajo de otro tipo que tienen que ver con el problema, pero de otro tipo, algunas hasta delictuales, que ya llegará el momento de ajustar esas cuentas, pero sobre la decisión definitiva como lo planteas tú, eso depende básicamente del comandante Chávez. Del comandante Chávez. O sea, porque es que yo no puedo entender cómo es posible que todos los órganos del derecho del país estén inmovilizados cuando es tan obvio y tan obligado, tan de suyo la decisión de darle asilo. Ahí no hay que darle ninguna explicación a Colombia, ni siquiera. Sí, chico, le toca asilo, es un perseguido político, ya está. Pues eso no tiene más explicación. Sí, es un perseguido político. Y como es un perseguido político, muy sencillo, tú no presentaste ningún requerimiento. Además, sencillamente, él no ha cometido los delitos de lesa humanidad horrendos como pudiera evitar el derecho a asilo. Tú no has presentado, además, tú no has dicho nada.
Entonces, pues los tienen, evidentemente. Entonces, bueno, sinceramente está asilado. Depende de eso. Pero eso depende, a la vez, de la gran solidaridad activa que pueda haber. Chávez es un hombre que ha demostrado que oye. Ahora, oye fuerzas. Chávez es un hombre que está en la política y sabe que el poder es un problema de fuerzas. Y las fuerzas de la reacción están activas, mientras las fuerzas de la revolución no se activen y demuestren la solidaridad y pujanza suficiente, la balanza no se va a inclinar tan fácil. Porque sé que es sencillo, así como lo dije al principio, pero tiene sus complicaciones. Tampoco es que estamos jugando metras aquí o canicas. Se trata de un gobierno, del gobierno más criminal de toda América Latina, que más bases militares tiene, es que es un peón del imperio. No estamos hablando de jueguitos de metra, de canica, no. Es un problema grueso. Ahora hay que asumirlo, y hay que asumirlo con la dignidad, con la gallardía, con la ética, con el derecho que lo tenemos, con los principios, para poder garantizar la rectitud de un camino, porque si empezamos a torcerlo, torcido quedamos. No solo el objetivo es finalmente el otorgamiento del asilo concreto al señor Conrado, sino que es un debate trascendental el de la postura ética y el de este tipo de situaciones violatorias de todo punto de vista del derecho y de la propia ética revolucionaria para el proceso bolivariano. Entendemos también que ese polo patriótico popular está rescatando esas 3R al cuadrado, etcétera, etcétera, todos los mecanismos de los que hay que disponer para no retroceder y en cambio sí profundizar en la construcción del socialismo. Así es, yo creo mucho que esa es la opción. El polo patriótico es ya un indicio de que, bueno, sí, hay que rectificar, y hay que rectificar con otros actores también, o sea, no solo con los del PSUV, que tienen toda su vigencia y validez. Cuidado, como queremos eliminar el PSUV con el polo patriótico, son cosas diferentes. Yo sigo creyendo que el partido, como hecho histórico de conducción revolucionaria, sigue siendo muy necesario y sigue siendo el eje central de la conducción estratégica de los procesos. Pero si no garantizamos la participación de las fuerzas de las masas, donde pretendemos ejercer esa hegemonía gramsciana de la que nos habla Chávez y nos recuerda permanentemente de Antonio Gramsci, pues sencillamente nos enclaustramos y nos convertimos en el PQ soviético, con toda la tragedia que eso representó.